Mi gente, miren, no podemos dejar de hablar de la situación de Venezuela. Resaltamos el asunto de Venezuela porque hemos ido dando seguimiento acontecimiento tras acontecimiento, pero siempre surge algo. Ustedes saben que la oposición ahora mismo está exiliada o refugiada en la Embajada de Argentina, pero María Corina Machado ha dado unas declaraciones en razón de que teme por su vida y la de su equipo también. Igual también teme por la vida del quien fue candidato a presidente. Estados Unidos ahorita dio unas declaraciones diciendo que ellos reconocen que ese binomio, o no binomio porque María Corina no iba como candidata ni tampoco a la vice ni a la presidencia, simplemente por ser una figura reconocida, carismática y que cuenta con el apoyo de la mayoría de los venezolanos, fue a las elecciones, pero fue imputada en muchísimas ocasiones, o mejor dicho, no imputada, ahora está siendo imputada, fue impugnada y está siendo imputada por el Ministerio Público de Venezuela por un supuesto fraude. Le han buscado todas las medidas y todas las maneras fraudulentas para sacar a estas personas y no cambiar el escenario político en Venezuela. Pero yo voy a decir algo. Y es que en una ocasión en el comentario pasado decía, yo entiendo que independientemente de ese acuerdo que se firmó, el acuerdo de Barbados, yo entiendo que debieron ser más cautos porque de antemano sabían que las cosas que se firmaron en ese acuerdo, nunca la oposición iba a asumir ese compromiso. Porque el régimen chavista, representado en la figura de Maduro, no es solamente lo que se ve. Sabemos y entendemos que dentro de Venezuela hay intereses que van más allá de lo que es el régimen chavista. Y me refiero a esas grandes potencias o a esos países que están en contra de los intereses de Estados Unidos y de los países de Occidente, dígase Unión Europea, entre otros. Estos países son Irán, Rusia, China. China que compra más del 60% del petróleo que vende Venezuela. Un petróleo que le sale barato y que no administra a Estados Unidos en su totalidad porque Estados Unidos no le compra ni siquiera el 20% del petróleo a Venezuela. En segundo lugar, el mayor comprador de petróleo de Venezuela es Rusia. Pero Rusia lo hace con la finalidad de revenderlo porque Rusia tiene sus reservas de petróleo. Irán tiene un control dentro de Venezuela muy grande. Están desarrollando tecnología dentro de Venezuela. Ojalá no sea tecnología armamentista en contra de los intereses de Estados Unidos, pero eso no lo dudamos. China, Rusia, Irán son los principales países que tienen este impasse con el sistema político de Venezuela. Por más que los venezolanos luchen con ese tipo de protesta, ese régimen chavista no saldrá de ahí. Y para muestra un botón, si vamos a China, el sistema comunista de China está desde Mao Zedong. O sea, vamos a hacer un poco de historia. Mao Zedong, esos comunistas, estuvieron enfrentados con las fuerzas de Chiang Kai-shek, que eran abismalmente superiores y podían ganarle, sacando a esos comunistas que en su mayoría
estaban conformados por el campesinado de China. Y de ahí entonces es cuando se sienten acorralados que se da la famosa, la gran marcha, la gran retirada de las fuerzas de Mao Zedong para los campos de China. Le dieron tiempo a que se recuperaran y comenzaron a hacer una guerra de guerrillas que las fuerzas de Chiang Kai-shek nunca entendieron. Tanto así que la disminuyeron de tal forma que terminaron entonces todos refugiados en la isla de Formosa, la que hoy se está peleando, que es la isla de Taiwán. Ahí es donde se divide China capitalista con un asentamiento capitalista y la China comunista. Desde ese tiempo, entonces, el Partido Comunista tiene las riendas de China. Sale entonces Mao Zedong, llega Deng Xiaoping y entonces hoy tenemos a Xi Jinping. Son esos nombres tan raros de todo chino. Pero hoy día, quien maneja China es el Partido Comunista y un solo presidente, en donde no se dan ningún tipo de elecciones porque ahí no hay democracia. Lo mismo pasa con Rusia. Rusia, desde la Revolución Rusa de los bolcheviques hasta el día de hoy, o sea, una revolución que fue en 1917, cuando se estaba peleando la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial. Rusia, entonces, le da un golpe de Estado al sistema zarista, hace una revolución muy sangrienta, y desde ese tiempo, Rusia es comunista. Que se abrieron un poco al capitalismo con la perestroika de Gorbachov, pero es la misma esencia comunista. Fíjense el tiempo que tiene Putin. Y descaradamente convocan elecciones y Putin sale con más del 60-70% de la aprobación del pueblo. Obviamente, ya ustedes saben de qué manera es que hacen las elecciones. Si miramos entonces aquí en América Latina, la revolución cubana fue en 1959 y al día de hoy el régimen cubano se mantiene. Entonces, ¿qué nos queda de Venezuela? ¿Qué nos queda? Si vamos a las últimas elecciones, en las mismas condiciones que hoy día Maduro se está imponiendo, lo hicieron en las elecciones hace 6 años, con la misma cuestión, y vienen en las redes sociales, estamos con Venezuela, solidaridad para Venezuela. Y entonces, ¿Maduro para cuándo? Como dice la frase. No van a salir de ahí de esa manera. No van a salir de ahí de esa manera. Maduro tiene que ser enfrentado por el pueblo, pero de manera férrea, porque así se enfrentan los dictadores. El sistema de inteligencia cubano, que es un sistema abusador, es el sistema que tiene de manifiesto ahí adentro Venezuela. Esas personas van inclusive y sacan de su casa, porque ahí no se respetan los derechos humanos. Ahí no se respeta nada. Sacan de sus casas a los manifestantes. Y al que no lo sacan, entonces le prohíben salir en caso de que vaya a hacer cualquier tipo de manifestación. María Corina Machado llamó al pueblo para que en esta semana se manifestaran y salieran masivamente a las calles. ¿Qué va a pasar? Lo mismo que pasó hace 6 años. Represión militar y van a matar a muchísima gente. Porque el pueblo de Venezuela está desarmado. Pero Venezuela hace frontera con muchísimos países, principalmente con Colombia. Y las FARC, que es uno de esos grupos guerrilleros que andan todas esas sierras, están bien armados,
Pero ¿y por qué no se pasan las armas por ahí? Hay que buscar la manera de pasarle armas al pueblo venezolano para que resuelvan esa situación. Porque no puede ser que tantos millones de habitantes sigan bajo un régimen que no permite ningún tipo de libertad. Primero muerto, antes de arrodillármele a un régimen así. Y ahí está la historia. Rafael Leónidas Trujillo, ahora debiera decir Trujillos, porque fueron muchos los Trujillos. Fue una familia que acabó con República Dominicana. Y cuando ya el dictador estaba siendo intolerante por el pueblo tomó la justicia en sus manos y acabó con el régimen. Acabó con el régimen. El régimen terminó en el baúl de un carro, como dice un comunicador por ahí. Así es que se termina. Así es que se termina el régimen. Lamentablemente, para conseguir la paz, a veces hay que hacer la guerra. Y esa es la situación de Venezuela. No soy machista, pero entiendo que no era una mujer la que tenía que estar representando a tantos hombres en Venezuela. No. Yo creo que Bolívar tiene que estar revolcándose en la tumba cuando estos chavistas lo mencionan con tanto orgullo. El ideal principal de Bolívar era la independencia, la libertad. La libertad. Cosa que este régimen no ha permitido a ese pueblo. De Venezuela han salido millones de venezolanos. Hoy día, que anterior a este video, el director conversaba con personas de allá de Venezuela. No me faltó ánimo para que se me salieran las lágrimas. En la situación caótica que hoy día está el pueblo venezolano. Así como lo oyen. Vamos a esperar a ver cuáles van a ser los acontecimientos, porque la OEA, Organización de los Estados Americanos, ha declarado que ha invalidado las elecciones, pero es que Venezuela no pertenece ya desde hace un tiempo a la Organización de los Estados Americanos. O sea, no hay competencia, no tienen calidad ahora mismo para impugnar nada, porque ellos no pertenecen a la OEA. Entonces hay que buscar otros mecanismos que ya no son los diplomáticos, porque en función diplomática Venezuela está rompiendo sus relaciones diplomáticas con la gran parte, con la gran mayoría de los países de la región. Entonces, ¿qué vamos a resolver con esta situación? Y es una situación que la tenemos aquí mismo en América, que puede desencadenar situaciones peores, porque esto va en escala. Esto va en escala. Y ojalá que la situación no se dé aquí en América, porque ya los rusos tienen los barcos parqueados ahí en Cuba, ya lo he mencionado varias veces. Tienen los barcos de guerra parqueados ahí en Cuba. Son alrededor de 44 millas de Miami. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Mi gente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Reitero, por el favor de su atención. Manténganse siempre atentos a cada uno de estos comentarios. De ahora en adelante le vamos a llevar la noticia en caliente, porque queremos hacer un mejor trabajo para mantenerlos informados, porque ustedes son el motivo principal de que estemos haciendo este trabajo. Así que muchísimas gracias a ustedes. Será en una próxima. Yo me despido, no sin antes decirles que compartan el video y se suscriban al canal. Esto es el Fulgón TV Show.